buenos días. Dios les bendiga en gran manera en esta poderosísima hora que Dios Todopoderoso nos está regalando. Este día le damos la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe, donde Dios quiere hablar a nuestro corazón para ayudarnos a caminar en santidad. Y el día de hoy quiere hacerlo a través del tema ¿cómo evitamos caer? Bendito sea el Señor. Es común, hermanos preciosos, que cuando entramos en el camino de la fe, pues seamos tentados constantemente, seamos probados constantemente. La palabra de Dios dice que Dios visita al hombre cada mañana, pero lo prueba en todo momento. O sea que aunque Dios te visita en las madrugadas, Dios te prueba todo el día. Está siendo probado tú por Dios a través de situaciones que vienen a tu vida. Y tú tienes que saber cómo evitar caer, cómo evito caer, cómo no vuelvo atrás. Porque recuerda que cada prueba, Satanás la utiliza como una tentación. Bendito sea el Señor. Y asimismo, cada tentación Dios la utiliza como una prueba para tu crecimiento, para tu firmeza en el camino de la fe, para que tu carácter se fortalezca en él. La palabra de Dios que vamos a leer el día de hoy está en Filipenses 4, verso 8. Dice en el nombre de Jesús aquí la palabra. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo nos recomienda aquí a alimentarnos correctamente en el ámbito espiritual. Tenemos que recordar que todo lo que nos rodea nos imparte algún tipo de enseñanza, o nos imparte algún tipo una impartición espiritual, valga la redundancia. Todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que estamos mirando con nuestros ojos. Recordemos que los ojos del cuerpo son la lámpara del cuerpo, son los ojos, bendito sea Dios. Por tanto, tenemos que cuidar aquello que estamos viendo, que estamos mirando nosotros alrededor nuestro, en nuestras redes sociales, que estamos mirando en la televisión, en la computadora, en los celulares. Todo eso nos alimenta. Las conversaciones que escuchamos de las personas que nos odiamos, todo eso influencia nuestra vida, bendito sea el Señor. Y la verdad es, mis hermanos preciosos, que nosotros caemos regularmente porque le damos cabida al pecado y empezamos a alimentar el pecado en nuestro interior, empezamos a alimentar el pecado dentro de nosotros. Y usted dirá, bueno, pastor, pero es que eso es imposible. No, mire, la Biblia dice en Santiago 1, 14, 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La realidad humana es que nosotros precisamente, hermanos preciosos, albergamos en nosotros malos deseos de un hombre caído, de una mujer caída, del hombre adámico, que tiene que ser eliminado a través de la correcta alimentación espiritual, a través de la Biblia, del ayuno, de la oración, de la constante exposición a la palabra de Dios, yendo a los cultos, bendito sea el Señor, no perdiéndome ninguna enseñanza bíblica, buscando hombres de Dios que tengan un fundamento y un testimonio de Dios que sea impenetrable o infranqueable para alimentarnos de las predicaciones de esos hombres de Dios, bendito sea Dios, porque haciendo esto es que nosotros vamos a permanecer firmes en el camino, haciendo esto es que nosotros vamos a dejar el pecado atrás y vamos a alimentarnos de la manera correcta. Pero cuando usted permite que un pensamiento suba a su mente, que empiece usted a cavilar en él y algo que es pecaminoso, algo que viene de su viejo hombre, del hombre caído, y usted empieza a alimentarlo, claramente ese pensamiento en algún momento se va a materializar en una acción, y esa acción va a dar a luz la muerte, bendito sea Dios, porque el pecado cuando se consuma da a luz la muerte. Recordemos que la paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo evitamos caer? Pues alimentándonos de la manera correcta en el ámbito espiritual, como acabo de decir, a través del ayuno, a través de la oración, a través de la comunión íntima con Dios, a través de juntarme con hombres y mujeres de Dios para alimentar mi espíritu de la manera correcta, escuchando predicaciones de hombres de Dios con un testimonio firme. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice también en 2 de Pedro capítulo 1, bendito Dios, 2 de Pedro 1, verso 10, pero quiero leerlo más atrás. Dice el verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuáles son las cosas que el apóstol Pedro dice que si las hacemos nosotros no caeremos? Dice, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud,
a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos, ni su fruto, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de su Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bendito sea el Señor. Y ahí es que nos dice entonces a nosotros que si hacemos estas cosas no caeremos jamás. ¿Y cómo logramos hacer estas cosas? A través de la vida de oración. Hay que cultivar una vida de oración amparada en la palabra de Dios como fundamento, en esa relación que vamos a desarrollar en la Biblia, con la Biblia y con el Espíritu Santo a través de lo que leemos y cómo nos estamos educando espiritualmente. Fíjense que el conocimiento de Jesús no puede venir solamente a través de un libro, viene a través de la interacción con Jesús, de la intimidad con Jesús. Y es la única forma que tenemos nosotros para evitarnos caer, mis hermanos. Si nos apartamos de Él, somos automáticamente un blanco fácil para que el enemigo nos destruya. Y es necesario que usted sepa que si usted quiere evitar caer, tiene que apartarse de todo aquello que le puede ocasionar pecado. La Biblia dice, huid del pecado. No nos invita a correr hacia el pecado, sino que nos dice, huyan del pecado. Y huyendo del pecado a través de la consagración íntima con Dios, en la lectura de la palabra, en la oración, en el ayuno, en el congregarme para alimentarme de la fe que otros también pueden impartir sobre mi vida. Esto es lo que debemos hacer para mantenernos firmes y no caer o evitar caer en un futuro. Así que es la única forma en la que nosotros podemos caminar con Dios y mantenernos hasta el día que Él venga por nosotros o tengamos que partir. De lo contrario, dice la palabra, quedamos con la vista muy corta y fácilmente seremos atraídos y seducidos por el pecado que en la naturaleza caída habita dentro de nosotros. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que esta mañana hayas aprendido a evitar o a cómo evitar el caer en pecado. Amén.